Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche a nuestro servicio virtual. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio con nuestro programa, así que, hermanos, cantemos, alabemos, exaltemos el nombre de nuestro Dios con un himno. Y el primer himno que vamos a entonar se titula Loores dad a Cristo el Rey. Cantemos fuerte, hermanos, por favor. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados acepta, de su divino amor la ley, postrados acepta. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, se merece toda la honra y toda la gloria de nosotros. Continuamos cantando, hermanos, el siguiente himno que se titula Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigantes hayan allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigantes hayan allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente, hermanos, ahí en el libro de Filipenses. Por favor, rápidamente vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer los versos 19 al 30. Filipenses, capítulo 2, versos 19 al 30. Y en lo que ustedes llegan para allá, hermanos, déjenme darle de lectura. Dice la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ore conmigo, hermano, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites. Rogamos, mi Dios, a que tú bendigas este tiempo de enseñanza. Habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea quien quebrante nuestros corazones. Y mi Dios, que nosotros que escuchamos esta enseñanza tomemos decisiones en ella. Por favor, Señor y Dios, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Usa mi vida en este tiempo y que sea de bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. En la vida cristiana, hermanos, llegamos a un momento de desánimo. Llegamos tal vez a un momento de tristeza. Pasamos por tribulaciones, pasamos por adversidades que muchas veces, hermanos, nos desaniman. Pasamos por la enfermedad, pasamos aún por dolencia, pasamos aún por económicamente nos falta el dinero. Y muchas veces necesitamos que alguien venga y esté con nosotros, que alguien pueda confortar nuestro corazón, que alguien, hermanos, esté de nuestro lado y pueda darnos palabras de ánimo. Como sabemos, hermanos, Pablo estaba en prisión al momento de escribir esta carta. Sin embargo, no estaba solo. Tenía un compañero a cual amaba como a su propio hijo, Timoteo. Y también estaba con él Epafrodito, un hermano enviado desde Filipos para suplir las necesidades de Pablo. Y si algo hicieron tanto Timoteo como Epafrodito, fue confortar el corazón de Pablo. Fue confortar, fue animar, fue darle aliento al corazón de Pablo. Dos hombres, hermanos, a los cuales Pablo alude y resalta rasgos importantes en cada uno de ellos. Y en esta noche, hermanos, quiero que vea conmigo cómo podemos usted y yo confortar el corazón de otros. De la misma manera que Timoteo y Epafrodito, confortaron el corazón de Pablo. ¿Cómo usted y yo podemos confortar el corazón de otros? Número uno, hermanos, procurando el interés de los demás. Procurando el interés de los demás. Vea conmigo verso 19 al 24. Filipenses 2, 19 al 24. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros,
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo, hermanos, procuraba el interés de otros. Y en este caso procuraba el interés de la iglesia de Filipos. A pesar de la distancia, él deseaba en su corazón estar ahí con los hermanos. Él deseaba en su corazón poder platicar con ellos. Él deseaba en su corazón tal vez comer con ellos. Y muchas veces, hermanos, usted y yo nos cohibimos en el hecho de confortar a alguien más. Nos cohibimos muchas veces por el que dirán. Nos cohibimos muchas veces por lo que piensan los demás. Pero hermanos, somos una familia. Somos una familia, hermanos. Y dentro de la familia de Dios debemos procurar el interés de otros. No necesariamente, hermanos, tiene que ver con lo económico. Muchas veces pasamos por desánimo, muchas veces pasamos por desaliento, y es ahí donde necesitamos a alguien que conforte nuestro corazón. Pablo eso es lo que tenía. Personas que confortaban su corazón, personas como Timoteo, personas como Epafrodito, que confortaron su corazón aún a pesar de la circunstancia que estaba pasando, que era estar en la cárcel. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería saber de los hermanos, porque dentro de la cárcel, hermanos, no podía confortarlos. Y lo único que él procuraba hacer es tomar una pluma, tomar papel, escribir y enviar una carta, con tal de que los hermanos supieran de su estado, con tal de que los hermanos supieran que Pablo pensaba en ellos. Y hermanos, es ahí donde muchas veces en las circunstancias necesitamos a alguien de nuestro lado. Más en estos momentos, hermanos, donde tal vez algunos hermanos estén pasando por alguna adversidad, donde tal vez algún hermano o alguna hermana esté pasando por alguna prueba difícil. Es ahí donde necesitamos, hermanos, estar con ellos. Pablo tenía a su Timoteo. Pablo tenía a Epafrodito, dos varones que confortaron su corazón. Verso 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo, hermanos, era alguien que procuraba el interés de otros, y siempre procuró que cada iglesia que él levantaba siempre estuviese bien, siempre caminara bien, que siempre sus líderes, la iglesia, los miembros de esa iglesia caminaran bien delante de Dios. Siempre procuró con ellos ese interés, confortar su corazón, aunque muchas veces, por ejemplo, la iglesia de Corinto falló. Él estaba ahí para confortar el corazón de esa iglesia. Él estaba ahí para confortar a cada uno de ellos. A pesar del enojo y del regaño que él hizo, aún él estuvo para confortar el corazón de la iglesia de Corinto. Pablo, hermanos, era alguien que se interesaba por los demás, que deseaba que sus discípulos no se perdieran, que anduvieran bien, que cada iglesia que él estableció no se perdiera, sino que siguiera el camino por el cual él les enseñó, el camino de Cristo Jesús. Y hermanos, eso es algo que aprendió su discípulo Timoteo. Eso es algo que aprendió él de su maestro. Interesarnos por otros y no por nuestros propios intereses, hermanos, a veces trae recompensas, a veces no. Pero es ahí, hermanos, donde necesitamos estar.
Es ahí, hermanos, donde deseamos que usted y yo, que estemos ahí con aquellos hermanos que necesitan ser confortados. Porque a veces, hermanos, nos deslindamos de ellos. Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado esto? Que buscamos nuestros propios intereses y no lo de los demás. ¿Cuántas veces, hermanos, buscamos siempre beneficiarnos y no ser de ayuda a los demás? ¿Cuántas veces, hermanos, queremos que en la iglesia nos sirvan y no queremos servir? ¿Cuántas veces, hermanos, vemos algo que está mal en la iglesia, algo sucio, y queremos que los demás limpien, pero nosotros no queremos hacerlo? Hermanos, eso es lo que quiere enseñarnos Pablo en esta noche. Eso es lo que quiere enseñarnos nuestro Dios, que nosotros nos interesemos por los demás. No solamente busquemos nuestros propios intereses. Timoteo, hermanos, aprendió bien de su maestro, de Pablo, aquel que lo ganó para Cristo y que trataba a Pablo como a su propio padre. Tanto, hermanos, que el apóstol Pablo dice ahí en el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Como iglesia, hermanos, debemos interesarnos por los demás. No solamente buscar nuestros propios intereses. Muchas veces, como lo mencioné, nos cohibimos por el qué dirán, por el que qué piensan los demás. Y no podemos negar que tenemos ejemplo en la iglesia, hermanos. No podemos negar que Pastor Kim se interesa por nosotros. No podemos negar, hermanos, que hay un pastor que procura nuestros intereses, que busca la manera con tal de que usted y yo crezcamos en el ministerio, con tal de que usted y yo podamos servir en la iglesia. No podemos negar, hermanos, que hay hermanos sirviendo en la iglesia con tal de que usted sirva, con tal de que usted esté creciendo en el ministerio. Tampoco podemos negar, hermanos, que hay hermanas que procuran el interés de otros, que procuran el interés de sus hijos, dándoles clases. No podemos negar esa parte, hermanos. Hay un líder que se interesa por nosotros. ¿Por qué no ser recíprocos en ello? ¿Por qué no, hermanos, interesarnos por otros? Hay hermanos que procuran el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, confortar el corazón de otros es simplemente tener interés por los demás. Es tener interés por los demás. Podemos confortar, hermanos, el corazón de otros. Número 2, tratando de suplir las necesidades de otros. Tratando de suplir las necesidades de otros. Vea conmigo Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Algo muy importante, hermanos, como les mencioné hace unos momentos, Pablo procuraba el interés de la iglesia de Filipos.
Pero la iglesia de Filipos, escuche bien, procuraba a aquel que algún día fue su pastor, a aquel que fue el fundador de su iglesia, a Pablo. Era mutuo, hermanos, el interés. Y era tanto que como la iglesia no podía ir a Roma, entonces ellos enviaron a Epafrodito. ¿Por qué? Porque tenían interés en aquel que los había ganado para Cristo. Enviaron a Epafrodito, hermanos, para cuidar de Pablo, que estuviera bien, que no le faltara nada, que a través de Epafrodito las necesidades de Pablo fueran cubiertas. Y cuán importante, hermanos, es suplir las necesidades de otros. No nos vayamos solamente en cuanto a lo material. No solamente es eso, hermanos. También veamos en cuanto a lo espiritual. Porque Pablo, hermanos, tal vez tenía necesidad económica. Tal vez le faltaba algo económicamente y que la iglesia de Filipos le suplió esa necesidad económica. Pero lo que él más necesitaba, Pablo, era saber cómo se encontraba la iglesia de Filipos. Y hermanos, Pablo suplía las necesidades aún de lejos de la iglesia de los filipenses. Tanto, hermanos, que en el verso 19 nos dice que él deseaba saber cómo estaba la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? Si andaba caminando bien, si andaba bien, si tal vez estaban tomando algún atajo, qué sé yo. Para ello, hermanos, es que deseaba Pablo enviar a Timoteo, pero decide en este caso enviar a Epafrodito, aquel que estaba sirviendo con él, aquel que la iglesia de Filipos había enviado para que pudiese cubrir sus necesidades, para que pudiese estar a su lado, para que pudiese animarlo. Y hermanos, eso es algo que necesitamos hoy en nuestra iglesia. Alguien que conforte el corazón de los demás. Sí, está el pastor, sí, están los hermanos de la iglesia que sirven, pero también necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes también, hermanos, procuren y deseen confortar el corazón de los demás. Vaya conmigo al verso 26. Dice, 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El hecho de que te intereses por los demás y que trates de suplir las necesidades de otros se debe hacer sin que te correspondan con lo mismo. Epafrodito, escuche bien, hermanos, enfermó al grado dice la Biblia, que llegó al punto de estar a la muerte, a punto de morir. Y aún a pesar de todo ello, aún a pesar de esa circunstancia, Epafrodito estuvo ahí al pie de la batalla con tal de suplir las necesidades de Pablo. Epafrodito, hermanos, se enfermó al grado de morir, al grado de llegar a la muerte, sin importarle nada. Quería estar con Pablo y tal vez durante el viaje de Filipos a Roma enfermó gravemente.
Pero aún con todo ello, él deseaba suplir esa necesidad. Él deseaba suplir las necesidades de Pablo. Y hermanos, confortar el corazón de otros es tratar de suplir las necesidades de alguien más. Es tratar de suplir las necesidades de otros. Sí, es buscar el interés de otros, pero también tratar de suplir las necesidades de otros. Y como lo mencioné, no solamente es en cuanto a lo material. Hermanos, muchas veces anhelamos y deseamos siempre de servirles con lo mejor a ustedes. Tratamos de suplir esas necesidades espirituales para con su vida. Pero muchas veces, hermanos, como iglesia, ¿verdad? En vez de estar los domingos congregados porque alguien se va a parar al frente y me va a enseñar la palabra de Dios, muchas veces no queremos estar aquí. Muchas veces los domingos en las noches no queremos ver ni siquiera un video en casa. No queremos aún inclusive darle clic a YouTube y ver las transmisiones en vivo. Hermanos, confortar el corazón de otros es tratar de suplir las necesidades de otros. Y número 3, hermanos, ¿cómo podemos confortar el corazón de otros? Deseando servir completamente. Algo que Epafrodito, hermanos, hizo. Aún a pesar de pasar por la enfermedad, aún a pesar de pasar por las circunstancias, él quiso terminar su obra. Él quiso servir a Pablo. Él quiso confortar su corazón. Epafrodito y Timoteo tenían eso en su corazón, confortar el corazón de Pablo. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Escuche este verso, el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por mí. Confortar el corazón de otros, hermanos, implica el deseo de servir. Si vamos a confortar el corazón de otros por obligación, mejor no lo hagamos, hermanos. Debe haber un deseo de servirles. Debe haber un deseo, hermanos, de querer confortar el corazón de los demás. Implica el hecho de servir de manera completa. Implica el hecho de que veas a tu hermano, de que veas a tu hermana y desees servirle confortando su corazón. Epafrodito sirvió a Pablo aún a pesar de que esto le trajo enfermedad. Aún a pesar de que esto, el hecho de procurar el interés de Pablo, él pasase por la enfermedad. Y en la iglesia, hermanos, estamos para servirles a ustedes y deseamos hacerlo completamente. Y nuestro deseo, hermanos, es que usted igualmente se pueda involucrar en el ministerio. Ese es nuestro deseo. No solamente servirles a ustedes, sino verles servir a ustedes también. Que ustedes puedan servir en el ministerio. Que ustedes, hermanos, puedan confortar el corazón de otros. Que ustedes, hermanos, puedan en algún momento, en algún día, verles sirviendo en la iglesia y procurando y deseando confortar el corazón de alguien más. No solamente los que estén al frente, no solamente el pastor,
sino todos como iglesia hacerlo. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Querer confortar el corazón de otros es hacerlo para la obra de Cristo, es hacerlo para su servicio, con el propósito, hermanos, de servirle completamente. Hermanos, deseamos y esperamos que usted en algún momento conforte el corazón de los demás, que pueda servir, que realmente se interese por los demás, no solamente por usted mismo, sino también por los demás. ¿Cómo podemos confortar el corazón de otros? Número 1, procurando el interés de los demás. Número 2, tratando de suplir las necesidades de otros. Y número 3, deseando servir completamente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Ruego por las decisiones de mis hermanos. Tal vez alguno en estos momentos esté pasando alguna adversidad, alguna circunstancia. Tal vez alguno necesita ser confortado. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a poder confortarle, a poder estar ahí. Tal vez esté pasando por alguna circunstancia. O tal vez, mi Dios, alguien esté solamente procurando su propio interés y no el de los demás. Ayúdanos, mi Dios, a ser una iglesia que se preocupa por los demás. Ayúdanos, mi Dios, a ser una iglesia que conforta el corazón de otros. Por favor, Señor y Dios. Y ruego y te pido y pongo las decisiones que mis hermanos están tomando en estos momentos, las ponemos en tus manos. Que mis hermanos decidan confortar el corazón de alguien más. Por favor, Señor y Dios, te lo pido, te lo ruego. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos hasta estos momentos. Esperemos que la palabra de Dios haya tocado su corazón, haya sido de bendición a su vida. Y entonemos el último himno, hermanos. Último himno que se titula Yo quiero trabajar por el Señor. Y que ese, hermanos, sea su deseo. Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Gracias por quedarse hasta estos momentos. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo servicio virtual. Hasta la próxima.